Muy buenas tardes, estimados, ¿cómo están? Buenas noches, ya gusto en saludarlos. Hoy día 14 de abril, ya son las 21 horas, así que estamos muy contentos, agradecidos por la gente que se está conectando y hoy día tenemos un gran invitado. Y le queremos agradecer a Dionisio de la Cerda porque está con nosotros y la idea es que conversemos, que planteemos algunos temas. Así que yo, Dionisio, muy feliz de que esté con nosotros y poder conversar temas que son contingentes, temas que tú también estás tratando y eso es muy importante para que la comunidad de Coltauco lo tenga súper claro y que también te conozca un poco más porque tú también has estado acá en nuestra comuna, has estado en varios sectores y la idea es que conversemos y vayamos planteando algunos temas que para ti es importante y que para la comunidad es muy importante. Hola Félix, bueno, muy contento de estar aquí contigo, muy agradecido también de esta invitación y qué mejor oportunidad para tener un contacto con toda la comunidad de Coltauco, poder, como dices tú, dar a conocer mis ideas y también conversar entre nosotros cosas que son atingentes a los municipios y que Así son es. parte de lo que será la nueva constitución. Así que Así es. nuevamente un saludo a todos los que están conectados, a los que van a ver las reproducciones de este live y aquí estamos. Qué bueno, Dionisio. Oye, Dionisio, comentarle un poco a la gente de Dionisio. Dionisio es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, ex alumno del Colegio Seminario de Chillán, del Liceo de Aplicación de Santiago, agricultor de toda la vida, de Requino a Irengo, por esos sectores, emprendedor también en el rubro de la gastronomía y en la producción de los helados, como dice el jingle, el señor de los helados. Cuéntanos un poco de tu vida. Mira, yo tengo 68 años y muchas personas en mi familia, sobre todo, me han dicho, oye, bueno, ¿por qué elegiste este momento y esta edad de tu vida donde la gente normalmente se retira para entrar en esta actividad, Claro. en esta nueva actividad de la política? Yo la realidad de las cosas es que soy una persona que soy un emprendedor y no voy a dejar de serlo nunca en mi vida. Así Eh, es. Soy agricultor ahí en la zona desde hace 40 años, anteriormente lo fui en otros lugares. Soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile y contador auditor, como dices tú, y mi experiencia como estudiante fue egresar del Liceo de Aplicación en Santiago. Eh, Fui viudo, estuve 41 años casado y felizmente casado nuevamente. Yo no soy una persona para vivir solo. Tengo 3 hijos, de las cuales también una de mis hijas, la única hija mía, mujer, la mayor, falleció ya hace 20 años, a la edad de 22 años. Y tengo 2 hijos hombres y 5 nietas. He tenido la suerte que me han Muy bien. llegado mujeres a mi vida. Por, Qué mi, bueno. por mis nietas, por mi nuera y por mi nuevo matrimonio. Sí, pues yo en mi actividad de emprendedor, fuera del rubro agrícola, soy heladero y eso me dio la oportunidad en su tiempo de conocer a Marco Gatica, por ejemplo, el candidato alcalde de Rengo, del cual soy ¿Ya? amigo hace muchos años. Y también desarrollé el negocio de las cafeterías asociadas al tema de los helados. Tengo ¿Ya? actualmente 12 locales y tenemos una red de distribución que llega hasta Talca, que son aproximadamente 50 puntos. Y qué mejor invitación, alguna vez cuando hagamos cabildo, que espero hacerlo contigo como alcalde de Coltauco y el caso mío como convencional constituyente, me comprometo que esos cabildos van a ser con helado. Extraordinario. Para hacerlo agradable. Queda comprometido. Qué bueno, Dionisio. Oye, Dionisio, tú tocaste un tema súper importante, que es el por qué en este momento de tu vida tú quieres aportar a este tema de la Constitución. Yo creo que tiene la experiencia, tiene las ganas, que es muy importante, pero yo creo que va algo más también como de tu parte. Yo creo que cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué la hora, por qué es un momento tan especial para ti, por ejemplo? Mira, primero que todo, porque esta es una oportunidad única. Esa es la realidad. No van a haber en mi generación personas que puedan participar en la redacción de una nueva constitución. Y desde el día cero, yo la verdad de las cosas, que convocado por mi partido, por Evópolis, me puse disponible para ser convencional constituyente. Ese es lo primero. Y me puse disponible para hacerlo, porque además de eso pensé que yo he recibido mucho de mi país.
Ya te contaba que soy egresado del Liceo de Comunicación. Y en su tiempo, cuando yo egresé el año 1970, cuando egresé del colegio, mira los años que hace, tú no habías nacido probablemente. No. En ese año, en el año 1970, un año muy trascendente para Chile también, Así es. el 4% de la gente que salía de la educación media ingresaba a la universidad. O sea, los cupos disponibles daban para incorporar un 4% de la población estudiantil que ingresaba a la educación media. Hoy día, Claro. en virtud de una frondosa legislación y de una experiencia muy ganada, entra sobre el 60% de los egresados a la educación media. Y entonces, yo junto con reconocer de que hay defectos muy grandes, y que la constitución del 80 adolece de cosas graves, por lo cual yo personalmente fui partidario del apruebo y fui partidario también de una convención constituyente enteramente elegida, y ya explicaré por qué. También pienso de que hay un tema en riesgo, que es la participación, la colaboración público-privada, que ha sido virtuosa. De la gente que se educa hoy día, gran parte lo hace porque hay institutos profesionales, porque hay universidades privadas y porque sigue subsistiendo la educación del Estado y en un muy buen nivel en la mayoría de los casos. También en la educación media y en la educación básica ha existido una muy buena colaboración entre el sector privado y el sector público. Y eso se ha estigmatizado. Y yo creo que la presencia del sector privado y creo que la capacidad del emprendimiento debe ser fortalecida en cada uno de los aspectos de la vida ciudadana y en la nueva constitución, por supuesto. Y de verdad pienso que una participación importante mía, viniendo del sector privado, siendo un emprendedor, es justamente aportar esta visión. Aportar también una capacidad de diálogo. Todos sabemos, los que somos empresarios, que en la vida se triunfa con la empatía, en la vida se triunfa con la capacidad de los acuerdos y los encuentros. Yo no tengo ninguna disposición a ir a formar parte de una minoría, ni ir a bloquear iniciativas a las mayorías. Yo tengo la intención, y eso te lo cuento, Félix, de ir a formar parte de las mayorías. Yo creo que constituir mayorías del 66,6%, que es el quórum de aprobación, y encontrar puntos de encuentro. Cuando he dialogado con gente de otros sectores políticos distintos al mío, la verdad de las cosas es que he encontrado buena disposición y en muchos casos he encontrado buenas ideas. Entonces, tenemos que hacer una constitución consensuada que nos proyecte a mi generación de manera única, pero también a las nuevas generaciones. Esta constitución va a afectar a generaciones intermedias como la tuya, pero también no cabe duda que va a enfrentar a generaciones que están por nacer. Si esta constitución dura 40, 50 años, los niños que están naciendo hoy día y en esta década van a ser afectados por lo bien o lo mal que lo hagamos en esta constitución. Y desde ese punto de vista hablamos de una constitución transgeneracional. Así es. Oye, Dionisio, tú cuando has venido acá a nuestra comuna, hemos tocado varios temas y yo me acuerdo uno de los temas que te lo hicieron saber en el sector de los patos era la conectividad. Tú también lo has plasmado y ya has conversado de ese tema, yo te he escuchado. ¿Cómo ves ese tema y cómo lo quieres plasmar? ¿Cómo lo quieres trabajar? Mira, qué bueno que me lo recuerdas, porque la verdad de las cosas es que este tema para mí se hizo evidente cuando hicimos esa actividad junta allá en una junta de vecinos, y una de las Así es. personas, una señora que maneja un almacén, que en este momento desgraciadamente no recuerdo su nombre, que estaba muy preocupada porque se le iba a venir el tema de la boleta electrónica, y ella me fue a mostrar su local como emprendedora, y una de sus inquietudes era la pésima conectividad que tenía y que requería para efectos de poder trabajar en este sistema de la boleta electrónica. Y conversando a cuenta de eso con otras personas de ahí en la comunidad, me di cuenta de que muchas de ellas podían hacer telemedicina, podían hacer teleeducación, podían hacer teletrabajo, pero con la señal inestable o la no señal en algunos lugares era muy difícil o casi imposible poder realizar esa actividad. Y entonces, habiéndolo pensado en algún momento, se me hizo evidente de que este era un derecho social. Así como se habla de derechos previsionales, derecho a la educación, derecho a la vivienda, pienso, el derecho a la salud, pienso que este es un derecho que va acompañado de deberes. Probablemente las personas que puedan sufragar el gasto de la conectividad van a tener que asumirlo o deben asumirlo, evidentemente.
Pero lo importante es que el sector esté bañado con una buena señal. Y esa es obligación del Estado. El Estado tiene que disponer de que la conectividad sea alcanzable en todos los sectores de nuestro país. Y resulta notable que con la cercanía que tenemos desde la capital regional, ahí en Los Patos y en general en tu comuna, en Coltauco, no tengamos una excelente señal. Entonces, pienso yo que la ley tendrá que determinar de qué forma este derecho se va a implementar. Yo tengo algunas ideas también. Por ejemplo, que cuando se liciten las señales en la comunidad de Rancagua, por ejemplo, que es un gran negocio para las empresas que proveen el servicio, tengan adicionalmente que implementar la conectividad en comunas aledañas, entre las cuales veo a Doñihue, a Coltauco, a Machalí, que tiene todo el sector de Coya, el sector de Cauquenes, etcétera. Claro. Entonces, ese es un producto del trabajo en terreno. Y quiero decir que muchas veces la gente cree que uno anda cazando votos en distintos lugares, y la verdad de las cosas es que lo que uno está haciendo es aprender de las personas, aprender de su experiencia, y yo espero que este aprendizaje se proyecte en el tiempo. Te comentaba de los cabildos ciudadanos, que pienso que nosotros, tú como alcalde y yo como constituyente, vamos a tener que implementar en el futuro. Gracias. Así es. Por ejemplo, mira, para hablar tendremos que invitar dirigentes vecinales. Claro, sí. Claro, ese es un punto súper importante porque entonces, lo hemos visto y lo hemos... dirigentes vecinales para hablar de, por ejemplo... Se fue ahí. Ahí sí, ¿me escucha, Dionisio? Ahí está perfecto. Ya. Dionisio, sí, no, lo que te estaba comentando era que cuando uno sale a terreno y sale a ver y a conversar con la gente, es justamente para poder plasmar y tener el conocimiento de lo que está viviendo la gente. Si tú como constituyente, yo como alcalde, si no salimos a terreno y no vemos las cosas que están sucediendo, difícilmente vamos a poder plasmarlas en lo que nosotros queremos trabajar. Y eso es fundamental, y por eso yo creo que cuando la gente ve, y bueno, yo hace muchos años también que estoy recorriendo la comuna, de hecho, gracias a esos recorridos se plasmó también un trabajo que lo hemos realizado en equipo junto con toda la agrupación de Coltauco 2020. A eso es lo que tenemos que lograr desarrollar un trabajo en conjunto y con la comunidad, y eso tú lo has plasmado súper bien. Yo recuerdo, Félix, cuando hicimos un puerta a puerta, que caminamos mucho ese día. Y también, bueno, tengo la anécdota, cuando tú te subiste arriba de un carretón, lo hiciste con una agilidad enorme y subiste arriba y resultó que la persona que iba en el carretón distribuyendo verduras, etcétera, una persona cercana a ti. Pero fíjate tú, en esa oportunidad, nosotros visitamos diversas casas y conversamos con vecinos y nos llevamos la sorpresa de una persona a la cual se le había entregado un trabajo de pavimentación que llegaba al acceso de su casa, pero que ese trabajo de pavimentación había dejado al descubierto un socavón que había en la calle, y que esta gente que pavimentó ahí o que entregó el asfalto, simplemente lo obvió por la vía de darle una estructura al pavimento y que se le recibiera su obra. Aprendimos, yo creo, algo nuevo, de que los trabajos no solamente se ven en la superficie cuando se tratan de pavimentación. Claro. Entonces, hay muchas cosas que uno rescata de este trabajo, y hay muchas cosas que yo creo uno tiene que permanentemente ir renovando en el futuro, y por eso me propongo, en conjunto contigo, en el caso de Coltauco, hacer estos cabildos ciudadanos especializados. Extraordinario, extraordinario. Oye, Dionisio, viendo un poco más también otros temas que son contingentes acá a lo que respecta a Coltauco, para mí hay un tema que es súper importante y que la gente de repente no lo tiene muy claro, que es la descentralización, y que esto involucra mucho también a los municipios. Cuéntanos un poco de ese tema. Mira, yo justamente pienso de que en el tema de la descentralización, nosotros tenemos una administración central que es el gobierno nacional. Este gobierno nacional, hasta ahora, hasta antes de la elección de los gobernadores y el fortalecimiento de los consejos regionales, es una especie de monarca chico, quien resulta elegido presidente. Junto con designar más de 7.000 funcionarios o participar en la designación de 7.000 funcionarios desde el nivel central. Además
y de esa manera incidir de manera muy notable en la administración de las regiones. Pero además, hasta el día de hoy, administra el presupuesto regional, se ha ido traspasando parte a los gobiernos, a los consejos regionales, y creo que eso se va a fortalecer con la llegada de los gobernadores. Pero la verdad de las cosas es que ha sido una tarea larga y muy difícil poder bajar las decisiones desde el nivel central al nivel regional. Yo pienso que es un camino por el cual vamos avanzando. Pienso que la nueva constitución debiera fortalecer esta bajada a nivel de consejos regionales, a nivel de gobernadores, y ir empoderándolos de tal forma que incluso terminemos con lo que va a ser el equivalente del intendente, que va a ser el delegado regional, y que va a seguir siendo designado y va a repartirse el poder con el gobernador. Pienso que la figura de este delegado debería eliminarse en el tiempo. Pero también a nivel de las regiones existe centralismo. Entonces la capital regional sigue siendo un poder central y nosotros, la verdad de las cosas es que no debemos pensar en cambiar el poder central a nivel nacional por un poder central a nivel regional. Entonces la bajada siguiente es a nivel comunal. La comunidad representada por su alcalde, la comunidad representada por sus concejales, debe ser consultada en todo aquello que dice relación con las cosas que afectan a su comuna. Y pienso que también en el futuro, y ojalá no un futuro muy lejano, los consejos comunales y los alcaldes consideren la base de la pirámide, que son los dirigentes sociales y muy fundamentalmente los dirigentes de carácter vecinal. Con lo cual, nosotros tendríamos esa correa transmisora de las inquietudes del ciudadano de a pie, que se reúne en sus juntas de vecinos, en sus agrupaciones deportivas, en sus APR, y que desde ahí canaliza sus inquietudes a nivel del gobierno regional. Y desde el gobierno regional, con sus proyectos, con sus concursos, etcétera, a nivel del gobierno nacional, para ir ampliando los presupuestos. Pero yo creo que esa es la bajada que nosotros debemos realizar. También creo, y en este tema, tú eres candidato a alcalde, pero yo tengo la idea de que los alcaldes deben funcionar en un contacto mucho más estrecho con sus consejos comunales. Y mira, tengo la experiencia desde el punto de vista del emprendimiento. En una empresa sería impensable de que los consejeros, de que los gerentes de área o los subgerentes de área no participaran en las reuniones ejecutivas y que no participaran también en áreas específicas. Se hacen comités, por ejemplo, de operaciones, comités de logística, comités de finanzas, comités de tesorería, comités de compra, etc. Y obviamente las personas que han sido elegidas para la comunidad deben participar en esos comités. Y yo pienso que ese esquema o algo parecido deberá ser implementado a nivel de los consejos comunales y su relación con las alcaldías. También hay unas corporaciones municipales que, para serte bien sincero, se prestan para algún tipo de maniobras de dinero y han habido casos de corrupción que siempre están vinculados a estas. Pienso que estas corporaciones, como las corporaciones culturales, las corporaciones educacionales, que van de salida por las modificaciones al tema educacional, pero todas las corporaciones también deben tener un presupuesto que sea muy transparente en relación a los consejos comunales. Y yo creo que ahí estamos hablando de una efectiva descentralización y de una efectiva apertura del poder. ¿Te fijas? Así como tenemos un poder ejecutivo demasiado fuerte, demasiado centralista, demasiado dotado de facultades a nivel de gobierno, tenemos que evitar que nuestros gobernadores, que nuestros alcaldes tengan características similares en el entorno de sus comunidades. Sí, nosotros ese tema que tú mencionas también lo hemos visto y lo hemos plasmado con un punto en nuestro programa que se llama el apoyo a la organización intermedia. Nosotros creemos, estamos convencidos de que la junta de vecinos, si lo bajamos como a la escala de lo que tú dices, el municipio también tiene que hacer esa bajada, tiene que trabajar con la junta de vecinos, con los clubes deportivos, adultos mayores, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que es muy importante para obtener esa información y para poder trabajar en conjunto. No sacamos nada con trabajar en cuatro murallas si no tenemos la información de lo que la gente verdaderamente necesita. Y eso es súper fundamental y yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la descentralización va a jugar un rol fundamental desde ahora en adelante en las comunas. En la región de O'Higgins somos una región netamente basada en la agricultura,
tenemos muchos emprendedores también hoy en día y que con el tema del COVID también han nacido otros emprendedores que no lo habíamos visto antes. En nuestra comuna se ha visto y para ello se necesita mucho apoyo, pero también vamos a tener que trabajar de la mano con el tema del financiamiento y cómo vamos a ir creciendo como región y como país. Sí. Sí, lo encuentro muy atingente. Pienso, por ejemplo, que habría que generar alguna instancia, y no sé si Coltauco la tiene, para serte bien honesto, pero conversando, por ejemplo, con Pamela Jadel en Rancagua, ¿Sí? algo que falta es una oficina de emprendimiento. Sí. Una oficina de emprendimiento que justamente acoja, y ya hay muchos dirigentes vecinales que tienen una capacidad enorme, el conocimiento de la tramitación de los proyectos, de conseguir los puntajes, de los niveles de financiamiento que se obtienen, las actividades que están incluidas. Hay gente con mucha experiencia y que yo creo que es gente a la cual uno debe incorporar, digamos, en su gestión. Y una opción es esta oficina de emprendimiento comunal, a las cuales las personas se puedan acercar para efectos de postular a proyectos Cercoteca, proyectos del gobierno regional, etcétera. Así es. Nosotros, bueno, en nuestro programa la tenemos, Dionisio, así que por ese lado quédate tranquilo. Tenemos el apoyo de la organización intermedia en donde nosotros lo hemos realizado a través de la agrupación y ha resultado bastante bien, la gente ha estado muy contenta y yo creo que eso es fundamental. Cuando dicen que el municipio no se debe involucrar en estas cosas entre privados, yo creo que al contrario, tiene que involucrarse porque es un trabajo entre la comunidad de la misma forma que se puede hacer. Entonces, eso es muy necesario y sobre todo que la gente hoy día necesita apoyo en el tema del emprendimiento. Por supuesto, también te ofrezco desde ya toda mi colaboración en ese tema donde tengo alguna experticia. Oh, extraordinario, extraordinario. Oye, Dionisio, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado acá, que nos están saludando. Mira, estábamos hablando al comienzo de él, Matías Pizarro, dice, tremendo live, así que te manda muchos saludos. Cristian Zúñiga, también, te manda muchos saludos ahí. Dice, buenas noches, don Félix, gusto saludar a don Dionisio. Saludos a Cristian. Carolina González, que también ahí nos está viendo. Mire, aquí un conocido aquí de los dos, pues Milton Vega. Sí. Dos grandes, Félix Sánchez Vergara, futuro alcalde de Coltauco, y Dionisio de la Cerda, futuro constituyente del Distrito 15. Saludos ahí a Milton. La María de Los Ángeles, querido Dionisio, un gran abrazo, dice. Acá también hay otro conocido tuyo, Carlos Fuenzalida. Saluda a Dionisio y a Félix. Oye, Carlos está full con los temas de regularizaciones de terreno, así que está ahí trabajando a toda máquina. ¿Quién más está acá? Mónica Gutiérrez dice que le va a cobrar la palabra a Dionisio. Esto se refiere a los helados, porque la tiró justo ahí. Mira, otro conocido aquí de los dos, Gustavo Ferrada. Dos tremendos aportes. Grande Félix Sánchez Vergara y Dionisio de la Cerda. Un saludo para Gustavo. ¿Quién más está? Bueno, hay muchas personas que nos están saludando. José Manuel Vial. Y se han vuelto aquí, te van a hacer algunas preguntas aquí. Matías Pizarro plantea el tema de la centralización y la desconcentración funcional y territorial, que es más o menos lo que estábamos conversando delante. Bueno, desde ya yo de manera muy corta y sin ser latero, saludar a tantos amigos y personas que han tenido la gentileza de saludarme, decirle que muchos de ellos los tengo muy cerca y que este es un desafío que yo no he emprendido solo, he emprendido con muchos de ellos y han sido grandes compañeros de ruta. Así es, Dionisio. Oye, Dionisio, pasando a un tema que es súper importante, cuando hablamos de la sostenibilidad, cuando hablamos de garantizar la constitución entre el equilibrio del crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Cuéntanos un poco de ese tema. Mira, yo tengo la idea, y vamos a entrar en un tema medio delicado, pero yo tengo mucha independencia, Félix, afortunadamente. Entonces puedo hablar con mucha libertad porque como yo he sido un emprendedor y he sido un tipo no un dilapidador, y milito en un partido en el cual la gente tiene una condición muy liberal y nosotros tenemos mucho espacio para expresarnos, puedo atacar temas que hay alguna gente que se puede sentir inhibida de hacerlo. Claro.
Entonces, lo primero, decir que el precio del crecimiento, el precio del desarrollo, no puede ser a costa del medio ambiente. Eso es, en síntesis, la sostenibilidad. Lo que podríamos decir, pan para hoy, hambre para mañana. Si yo me dedico a explotar los bosques nativos, si yo me dedico a secar los cursos de agua, si yo me dedico a dilapidar los recursos naturales, definitivamente eso es algo que le vamos a pasar la cuenta a las generaciones futuras. Y ya te decía yo que estoy en la idea de que esta constitución va a ser transgeneracional y por consiguiente no quisiera que cuando alguno de mis bisnietos o tataranietos recorran los integrantes de la constitución, de los 155 integrantes, diga, mira, aquí había un tatarabuelo mío y no previó de que se iba a producir una sequía, una hecatombe por la sequía, o que iba a haber un tema medioambiental como se empieza a vivir ahora de carácter muy difícil. Entonces, no se paga el precio del crecimiento con el medio ambiente. Y hablando de medio ambiente, creo que la tarea hoy día está perfectamente mal ejecutada. ¿Por qué? Porque la industria busca la optimización de sus recursos. Y entonces, bajo esta optimización de recursos, todo aquello que no es controlado, todo aquello que no es reglamentado, pasa a ser de segundo orden. Y entonces, si tú en la región de O'Higgins tienes 3 inspectores de medio ambiente y trabajan en horarios que van desde las 8:30 a las 5:30 de la tarde, presumiblemente, de lunes a viernes, si yo quiero cometer infracciones al medio ambiente, tengo clarísimo cuáles son los horarios, los días en los que yo lo puedo hacer. Y eso tiene como resultado de que nosotros tenemos sectores en nuestra región y en comunas nuestras, algunas de ellas muy cercanas a Coltauco, en las cuales tenemos gravísimos problemas de medio ambiente que afectan la condición de vida de las personas de manera directa. Entonces, muchas veces estas personas se ven inhibidas de reclamar o de llevar a cabo movimientos ciudadanos, producto de que a su vez viven en los entornos de las empresas alimenticias que son las que causan este tipo de situaciones. Algunas de ellas, no digo todas. Claro. Entonces, pienso yo que nuevamente, así como te hablaba de la colaboración público-privada en el sector de la educación, debe haber en el tema de medio ambiente también una colaboración público-privada. Nosotros no podemos pretender que el Estado crezca de manera hipertrofiada, teniendo una cantidad de inspectores y que cumplan turnos los días sábados, los días domingos, que cumplan turnos de noche, etc. Eso debe ser una empresa o empresas que liciten este servicio desde el sector privado, con muy buena reglamentación, con muy buena supervisión desde el Estado, y que hagan este trabajo en los horarios y en los días en los cuales funcionarios públicos por condición natural no van a poder hacerlo. Y nosotros lo que tenemos que dedicarnos desde el punto de vista del Estado es a reglamentar y a controlar. Pero la ejecución de tomar las muestras, de ejecutar los controles, de ver las deposiciones en aguas servidas, etcétera, etcétera, eso en mi concepto debe haber colaboración público-privada. Y entonces este esquema es el que yo pienso. He visto candidatos, hoy día de hecho estuve en un foro en EMOL, que invito a las personas también, creo que se va a subir en el curso de hoy día, un foro en EMOL con un candidato constituyente que era un tipo muy educado, muy formado, militaba en el Partido Liberal de Unidad Constituyente, y entonces él decía que él era partidario de más Estado y de mayor capacidad de regulación y mayor capacidad, cosa a la cual yo no me opongo. Yo digo, los medios son los equivocados. Nosotros no podemos llenar este país de funcionarios públicos y restárselos al sector privado. Lo que tenemos es que motivar que el sector privado haga su trabajo, lo haga de manera correcta, lo haga bajo reglamento, pero no tiene que ser el Estado el empleador de estas personas. Y entonces, nuevamente, ahí hay un área en la cual esta colaboración se hace fundamental porque la eficiencia del control es la que importa. Entonces, creo yo, quisiera terminarte con las zonas de sacrificio que fueron incluidas en el gobierno del presidente Lagos. Las zonas de sacrificio que tenemos en nuestra región, por ejemplo, ahí en Lo Cortés, a la salida de Rancagua. Son zonas de sacrificio que constitucionalmente deben quedar prohibidas. Porque estas zonas de sacrificio, que fue designada por el presidente Lagos en su gobierno y que fue fortalecida como zona de sacrificio en el gobierno Bachelet 1, significó
ir más allá de todos los índices ambientales adecuados y necesarios. Y una concentración contaminante que provocó serias enfermedades, los índices de enfermedades cancerígenas, por ejemplo, problemas respiratorios en niños, en esa zona de Puchuncaví, fueron gravísimos. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien tan razonable, tan criterioso, y al cual le tengo mucha admiración, que es el presidente Lago, pudo pensar en hacer una zona de sacrificio cuando en nuestra Constitución está establecido de que nosotros tenemos el derecho a vivir en un ambiente limpio y no contaminado? Como la presidenta Bachelet, a cuenta de esto mismo, siguió haciendo crecer este sector, instaló una planta de ENAMI, dio permisos para más plantas termoeléctricas, y una de sus ministras fue gran abogada de todas estas empresas que llegaban a instalarse allá. Entonces, insisto, la voluntad tiene que ser mucho más explícita. Nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente libre y no contaminado, y las zonas de sacrificio estarán bajo pena de la ley estrictamente prohibidas para quienes las promuevan o quienes las desarrollan. Y la única forma que hay de controlar estos excesos, te vuelvo a insistir, es a través de instituciones independientes que pueden proveer ese servicio desde el sector privado. Sí. Sí, yo creo que ese es un buen tema. Cuando la gente habla de que más Estado de repente va a ser mucho mejor para tener una mayor fiscalización, pero de repente hay que tomar en cuenta y ver cuáles son esos factores, porque hemos visto también que mucho Estado también como que de repente no funciona. Entonces, cuando juntamos las dos partes, público y privado, y tenemos buenos resultados, yo creo que eso hay que llegar siempre a un óptimo, y ahí va a depender mucho también de la información que se pueda recopilar entre las comunidades, gobiernos regionales y gobierno central. Yo creo que eso va a ser fundamental. Y ahí yo te quiero tocar otro punto que es súper importante, que tú ya también lo mencionaste, que va a ser cabildo para poder recopilar esta información. Eso quiero que me cuentes un poco también para que la persona tenga claro ese tema. ¿Cómo tú has visto tu forma de trabajar cuando seas constituyente, en el sentido de cómo va a recopilar la información de la comunidad? ¿Va a trabajar de la mano con los municipios, con las organizaciones comunales como juntas de vecinos? ¿Cómo va a hacer ese trabajo, Dionisio? Mira, yo creo que los cabildos que se hicieron para efecto de trabajar un nuevo proyecto constitucional en el gobierno de la presidenta Bachelet II adolecieron de una grave falta, que no eran cabildos especializados. Entonces, supón tú que yo lleve mi idea que he recogido de la comunidad respecto de la conectividad. Entonces, obviamente voy a llamar a mi amigo Félix Sánchez y le voy a decir, mira Félix, ¿por qué no reunimos unos 10 dirigentes vecinales de juntas de vecinos, los concejales que tienen mayor representatividad en esos lugares, y nos juntamos con ellos a conversar sobre el tema de conectividad en comunidades que sufren el problema de la conectividad? Entonces, hacemos esta reunión de estos dirigentes comunales, de estos dirigentes vecinales. Habrán 2 o 3 que estarán más informados, que tendrán disponibilidad para asistir a una comisión de la Convención Constituyente. Y yo espero llegar con 1 o 2 de estos dirigentes a la Convención Constituyente, a la comisión en que se trata este tema, para que de manera sistematizada nosotros presentemos cuáles son los problemas y cuáles son nuestras propuestas para efectos de solucionar este tema de conectividad. Y obviamente definir por qué consideramos que es un derecho social. También es muy importante, Félix, de que nosotros siempre a los derechos le pongamos una columna al lado que es la de los deberes. Ese es un tema que si tenemos espacio a mí me gustaría también desarrollar un poquitito. Pero esa es la forma. Cuando vamos a hablar de agua, por ejemplo, sabemos que existen los famosos APR. Entonces haremos un trabajo intercomunal con dirigentes de APR para efecto de hablar del tema del agua. Saber si lo que acaba de definir, por ejemplo, la Corte Suprema, que el consumo humano definido está en el orden de los 100 litros por segundo día, persona, 10 litros cúbicos, 10 litros, 100 litros, digamos. Perdón, me corrijo, 100 litros, si es una cantidad suficiente. ¿Qué es lo que implica ese consumo? También yo sobre el tema del agua tengo muchas ideas. Yo, mi carácter de emprendedor agrícola,
tengo una experiencia importante en eso, y también si tenemos espacio podemos conversar un poco más sobre ese tema. Sí, para la comuna de Coltauco, obviamente es un tema súper importante. El problema del agua se ha visto también, porque hay que trabajarlo de una forma distinta. Va también en el tema de la fiscalización, va en el tema de la optimización también del recurso. Y yo creo que eso ha sido en los últimos años un tema que hay que saber tomarlo y que hay que trabajarlo en conjunto. Sí, ¿Cómo ves mira, tú el tema del agua? mira, básicamente, Félix, por mi experiencia, lo primero que hay que hacer es una diferenciación. El agua es un bien nacional de uso público, eso ya es de carácter indiscutible. Quienes tienen derechos Así de es. agua tienen que tenerlo por un tiempo definido y para una forma definida. Forma me defino, me estoy refiriendo en el que voy a usar el agua. Y Claro. dependiendo de eso, yo reconozco dos categorías de uso de agua. Una que son de carácter consultivo, o sea, aguas que son de consumo, y otras que son de Ujú. carácter no consultivo, que son aguas básicamente para generación eléctrica. ¿Y por qué es muy importante hacer esta diferenciación? Porque allá por el año 64, el presidente Eduardo Frei Montalva desarrolló un proyecto bajo la institucionalidad de Endesa, que era una empresa del sector público, y que fue Así el es. famoso embalse de Rapel. Y al embalse de Rapel, para efecto de darle agua, hay que decir también que Rapel es un embalse muy mal ubicado, agua abajo. O sea, el agua que pasa por Rapel ya tiene como destino en un 90% ir a verterse al mar. Pero en una desafortunada decisión se definió que de manera excluyente todos los derechos no inscritos, consultivos y no consultivos al año 1964, eran de Endesa, lo cual le dio la potestad a Endesa de oponerse a cualquier inscripción de nuevos derechos de agua superficial. Claro. ¿Y eso qué ha ocasionado? Que para generación eléctrica, un fin insólito, porque el agua no se hizo para generar electricidad, el agua una necesidad vital para el ser humano, es una necesidad vital para la agricultura y en muchos casos es de gran importancia para el desarrollo industrial. Pero la generación eléctrica obviamente una forma de uso que tiene que estar enteramente subordinada a las tres primeras. Se da el caso, por Así es. ejemplo, de una empresa que con derechos subterráneos, que no son los incluidos en Endesa, inscribió en la cercanía de Rengo, de Rosario, unos derechos de agua para efecto de hacer una planta termoeléctrica. En esta planta termoeléctrica se opuso mucha gente porque generaba contaminación en una zona que son viñas y producen vino, y por consiguiente esta empresa quedó con 300 litros de agua subterránea inscritos. Y cuando tú vas a pedir una cuenca de derechos de agua en la zona de Renco, te dicen de que de los derechos de agua 2.400, por ejemplo, que está tasada la cuenca, hay ya 300 que son de esta empresa. Y esta empresa lo ha guardado como un activo de un patrimonio enteramente ficticio, porque fueron derechos que se otorgaron sin tiempo y sin forma. Si el proyecto no pasó las calificaciones medioambientales, automáticamente se tienen que caer esos derechos. Y eso no ocurre. Y en cuanto a derechos consultivos, yo soy de la idea que eso tiene que quedar definido constitucionalmente. Los derechos, la diferenciación de derechos consultivos y no consultivos. Y en los consultivos, que son de consumo, yo pienso que el primero y el más importante son los de consumo humano y tienen que estar también eventualmente definidos constitucionalmente en su cuantía. Los segundos son los agrícolas, porque ha ocurrido recientemente en plantaciones agrícolas que han quedado sin agua, producto de problemas de canales. Las plantaciones duran 15, 20 días, los cultivos agrícolas muchas veces menos, 5, 8 días, y definitivamente se pierden. Entonces, debemos pensar de que la agricultura tiene una actividad que no tiene carácter postergable en relación al agua. Y eso define entonces que la segunda categoría de derechos están en la agricultura. Primero los de consumo humano, lo segundo la agricultura. Y en tercer lugar los industriales, porque quien opera una planta de alimentos, por ejemplo, sabe que el agua es fundamental, es connatural a la actividad que realiza. Pero tiene una diferencia con la agricultura, que tiene un carácter postergable. Si yo dejo mi faena, yo no me perjudico económicamente porque al día o los 2 días o los 5 días que yo reanudo mi actividad, vuelvo
a tener mi materia prima intacta y vuelvo a tener mis instalaciones las mismas. A diferencia de la agricultura, que si yo reanudo 10 días después mi actividad, lo que no tengo son los cultivos. Definitivamente, claro, y he perdido una temporada. Entonces, claro sí, es más o menos el esquema en que yo pienso debe ser tratado el tema de las aguas. Obviamente, nuevamente, cuando este tema sea tratado en la Convención Constituyente, yo querré reunirme contigo y con tus amigos de la Asociación de Canalistas, con agricultores de las diversas áreas, para efectos primero de consensuar nuestras posiciones y en segundo lugar, buscar quién me va a acompañar a la Convención Constituyente, a las comisiones de agua donde se va a tratar este problema. Yo creo que ese es un punto fundamental, Dionisio, y eso se agradece cuando un constituyente tiene claro la forma en cómo va a trabajar la comunidad. Yo creo que eso da un espaldarazo, pero enorme en ese sentido, porque cuando comenzamos y hemos visto que cómo se iba a plasmar lo que quiere la comunidad en la Constitución, el mecanismo de cómo se va a utilizar la información nunca quedó claro y nunca quedaba claro para nadie. Entonces, cuando un candidato constituyente, en este caso tú, Dionisio, y toma y tiene súper clara la película, se agradece, y se agradece una enormidad porque se sabe cómo se va a trabajar a futuro, y eso te da confianza. Y quiero decirlo también claramente, que mi plataforma de conocimiento son dirigentes vecinales, organizaciones vecinales, concejales y alcaldes. Yo creo que esa es la línea más directa. No quiero con esto dejar fuera a consejeros regionales y a otros funcionarios, digamos, al nivel regional, pero la realidad se vive a nivel de las comunidades. Esa es la verdad. Así es. Así es. Mira, Matías... Así que cóbreme la palabra por alcalde. Ahí se la vamos a cobrar. Oye, mira, Matías Pizarro aquí nos escribe: recordad que las instituciones públicas con competencia en agua en Chile son 57 según el Banco Mundial. No es posible que no exista alguna institución pública que centralice la Estrategia Nacional de Agua. Extraordinario, Matías. En el tema del agua me va a acompañar y en muchos otros también, espero, como constituyente. Se va a tener que sortear, Matías. Andar para allá y para acá. Sí, lo vamos a hacer trabajar, es muy joven todavía. Oye, Dionisio, en el tema hemos tocado varios temas fundamentales y yo creo que quedan dos temas que por lo menos para nuestra comuna Coltauco son fundamentales y es de acuerdo a la que la gente nos ha comentado, que tiene mucho interés de cómo nosotros vamos a trabajar en ello, pero ahora es momento de que tú también lo expliques cómo lo quieres trabajar a nivel constitucional. Primero es el tema de la salud, el consagrar como derecho social. Cuéntanos cómo quieres tomar este tema tú como constituyente. Mira, yo además de salud, debo decirte que en otros derechos sociales obviamente están los previsionales, están los de salud, sí, están los de vivienda, están los de educación y están los de conectividad que algunos hemos tratado. Referido al tema de salud, yo creo que hay una experiencia que hemos ganado con la pandemia, Félix, que es la famosa mesa del COVID. Esta es una mesa que ha sido un brazo, una asesoría fundamental para el gobierno y que finalmente el gobierno se ha venido a escucharla cada vez de manera más atenta. El gobierno ha hecho cosas buenas en la pandemia y ha hecho cosas malas. Y algunas de las cosas malas están vinculadas a que no se ha escuchado suficientemente a la mesa del COVID. Y entonces yo me he preguntado quiénes integran la mesa del COVID. Y la mesa del COVID está integrada por asociaciones de carácter gremial, el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, distintas colegiaturas vinculadas al tema de la salud. Está integrada por investigadores y científicos vinculados al tema de la salud. Está integrada por universidades, y esta universidad, en el caso de la Universidad Católica, ha participado de manera muy activa en el desarrollo y en las test que se han hecho para las vacunas Sinovac y AstraZeneca, que son vacunas que hoy día están en prueba aquí en Chile. Y una de ellas, Sinovac, utilizándose de manera muy masiva. Entonces, esta experiencia, así como ha habido tanta cosa mala en la pandemia, tenemos que rescatarla como algo muy positivo. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro sistema de salud debe tener un consejo asesor permanente, integrado con algunas características, desde ya equidad de género, que creo debe empapar toda la institucionalidad del país, particularmente esta comisión asesora. Tiene que tener un carácter permanente, de tal forma que pueda ser intergobierno esta comisión
como es el Consejo del Banco Central, por ejemplo, no tiene por qué agotarse con el término de un gobierno de un determinado color político, sino que debe permanecer en el tiempo. Y esta estructura debe ser la que tenga bajo su control el reclutamiento y las designaciones de los cargos clave. Creo no equivocarme si te digo que en los últimos 2 años y medio se han cambiado en nuestra región 13 directores de hospitales. Sí. Y tú te puedes imaginar, Félix, lo que eso significa. La pérdida de experiencia, la pérdida de conocimiento de su comunidad, la pérdida, si nosotros cambiáramos en el sector privado a 13 gerentes de empresas clave en el plazo de 2 años y medio y los estuviéramos renovando permanentemente, eso sería un desastre en la gestión de las empresas. Y yo me imagino, porque conozco algunos directores de hospitales de altísima calificación, ¿qué es lo que va a suceder cuando ellos sean cambiados? Por un tema político, por un tema muchas veces muy ajeno a los temas profesionales. Entonces, yo pienso que bajo la estructura del Ministerio de Salud, pero de manera muy importante y de manera muy decisiva, debe existir un Consejo Nacional de Salud integrado, no te digo bajo las normas de lo que ha sido la mesa del COVID, pero sí que tenga una integración muy variada y con este carácter, porque eso le va a dar estabilidad al sistema. Y desde ahí hacia abajo, como te digo, el reclutamiento de las personas, la definición de las estrategias, la definición de los tipos de servicios hospitalarios que vamos a prestar en distintos lugares, van a tener un carácter mucho más profesional y menos de carácter oportunista, como sucede por el tema de estar muy ligada a la acción política. Claro. Yo también pienso que este sistema de salud, de atención primaria que nosotros tenemos, es un sistema que ha funcionado de manera muy eficiente. La telemedicina, por ejemplo, hoy día se está realizando a través de diagnósticos remotos y donde los exámenes son tomados a nivel local, pero son transmitidos a esta unidad de telemedicina y ellos son los que proveen los diagnósticos, tienen una virtud enorme. Pero creo, te insisto, de que hay mucho quiebre, hay mucha dilapidación de recursos, producto de que no existe una profesionalización de la gestión en el área de salud y que trascienda a los gobiernos. Y si lo hacemos en el área económica, en el Banco Central, lo hacemos en la CMF, en la Central de Mercado Financiero, lo hacemos en distintos institutos, el de Derechos Humanos, etcétera, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en el área de salud que resulta tan vital? Es importante ese tema, y aparte que ahí damos estabilidad en varios temas. Primero, en la atención de cómo se va a ir estandarizando y cómo se va tomando el conocimiento de los sectores, y segundo también va en el tema de la profesionalización del personal. Yo creo que el personal de salud es esencial en estos momentos y siempre lo ha sido, solamente que hoy por la contingencia ha tomado el primer papel fundamental en todo lo que estamos viviendo, pero eso también yo creo que el COVID hoy en día no se va a acabar de aquí a unos meses más, va a ser permanente, y ahí tenemos que tener mucho cuidado con cómo se va a trabajar, por ejemplo, con la atención, y ahí ese punto es muy fundamental, y qué bueno que lo tenga en conocimiento para las personas y para la comunidad, porque aquí tenemos que ver las dos partes, tanto como para los funcionarios como para la comunidad que también se atienden con ellos. Funcionarios también que no quisiera dejar de hacer un reconocimiento desde la atención primaria a la hospitalaria, que han demostrado una vocación enorme. Muchas veces la gente dubita la vocación de las personas que trabajan en el sector público, cosa que resulta hasta ofensiva. Y la verdad, las cosas que queda demostrado, que esta estructura de atención primaria, que cuelga de los municipios, donde trabaja un gran contingente de personas, es la que ha permitido la alta eficiencia en vacunación, de la cual hemos sido testigos. Y obviamente hay que hablar de lo que es el manejo de la pandemia a nivel hospitalario. Es un tema. Qué bueno, Dionisio. Mira, vamos a leer algunos comentarios que nos han estado llegando. José Manuel Vial te manda muchos saludos. Aquí nos hacen una pregunta. Clemente Achurra dice: ¿qué hacemos con la seguridad en los sectores rurales? Aquí nos vamos a otro tema, pero el tema de la seguridad. Mira, creo que el tema de la seguridad es un tema que a nivel de municipio ha estado bastante descuidado. Y yo lo ligo también a la disponibilidad de recursos.
Y pienso que el tema de las patentes, y hablando en términos muy agrícolas para que don Clemente me entienda, el chancho está muy mal pelado. Y ahí hay que hacer un cambio muy fundamental, que comunas como Vitacura, Las Condes, donde paro yo en Santiago cuando estoy allá, tienen ingresos per cápita del orden de 10 veces una comuna probablemente como Coltauco, como Covinco, como Doñihue, porque muchas empresas pagan sus patentes municipales a nivel central. Entonces se instalan en Santiago Centro, se instalan en Vitacura, se instalan en Las Condes y pagan su patente ahí. Creo que la ley, mucho más que hacer estos ejercicios de reparto que se hacen hoy día, donde el 40% de lo recaudado por patentes municipales queda básicamente en la municipalidad donde se pagan y el 60% va a un fondo común municipal. Pienso que la ley tiene que ser mucho más taxativa. Si yo tengo una operación industrial o tengo una operación en un determinado lugar y tengo el 60-70% de personal contratado en ese territorio, lo que debo hacer es que mi patente en un 70% debe repetir sobre la comuna donde vive la gente que trabaja conmigo, porque ellos van a ser los que van a usar la vialidad, ellos van a hacer los servicios de educación, los servicios de salud primaria, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero más importante es que la redefinición de los ingresos a nivel comunal resulta vital. Y colgado de eso viene el tema de la seguridad, porque las comunas que cuentan con recursos tienen un excelente sistema de seguridad. Y dejémonos de cosas, tenemos un problema que los inspectores municipales o que la gente que hace seguridad ciudadana tenga que andar armada. Muchas veces la presencia de las personas, la conectividad, la cercanía, implica que estos funcionarios de seguridad ciudadana pueden conectar fácilmente a Carabineros y tengan una vinculación muy fluida con ellos. Y sepan que cuando lo está llamando un tipo de seguridad ciudadana, hay un problema contingente y hay un problema grave. Entonces, lo primero, hay que dotar de capacidad de seguridad ciudadana a los municipios y particularmente a Coltauco. A continuación de eso, tener sistemas comunitarios. Los sistemas comunitarios no funcionan tan solo dentro de las ciudades. La gente dice, mira, dentro de un condominio tenemos un sistema comunitario donde nosotros tenemos una alarma, nos conectamos. Oye, pero si yo tengo un vecino en la cercanía y lo tengo conversado con él y tengo una contingencia, basta que yo lo llame para sacar el problema de mi entorno y ponerlo a lo mejor a 2-3 kilómetros de distancia y poder activar una clave de carácter rojo, amarillo, verde, no sé, y que se active a partir de ahí una emergencia. Entonces creo que también estos proyectos que se han venido discutiendo solamente en el nivel urbano deben ser también conversados para la ruralidad. Es una experiencia que por lo demás yo tengo con bastante cercanía, porque insisto, yo soy emprendedor agrícola. Esa es la realidad. Sí, ahí hay un tema que es súper primordial y también, bueno, también recordar, hay varios estudios, hoy día estuvimos revisando uno, el gasto, por ejemplo, en los municipios, los recursos, cuando son mal enfocados y también eso lleva a que no se han aprovechado toda la totalidad de los recursos. Entonces, yo creo que van las prioridades en las comunas de cuáles son los principales problemas, y esto es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer con la comunidad y que se va a ir viendo, y obviamente este tema de poder trabajarlo con las patentes, de poder obtener más recursos y ojalá ir financiando de mejor forma, viene del anillo al dedo, porque es lo que tenemos que lograr, optimizar nuestros recursos para poder dar un mejor servicio a nuestra comunidad. Me parece. Dionisio, otro tema que es muy importante y que va muy de la mano con lo que hablamos en el tema de la era digital es el tema del derecho a la educación. Cuéntanos un poco de la educación. Mira, nuevamente te vuelvo a decir, Félix, creo que todos los derechos sociales tienen que ir acompañados también con una lista paralela de deberes sociales. Así es. En general ese es el marco en el cual yo pienso que hay que desenvolver las cosas. Claro, hay mucho populismo hoy día, hay muchas personas que ofrecen constituciones que van a tener una bolsa de dinero subyacente para poder suministrar una cantidad de derechos que por lo demás no está la constitución destinada a proveerlo materialmente. Fija un marco en el cual se desenvuelve. Entonces, yo hablando de educación, tengo la experiencia de haber vivido en Estados Unidos y te podría decir que en Estados Unidos hay un sistema que aquí en Chile, obviamente, hablando con cualquiera de estos candidatos populistas, me van a decir que tiene carácter discriminatorio.
pero muy tempranamente en Estados Unidos y de acuerdo a tus capacidades y condiciones personales, a ti te van separando cuando tú tienes habilidades de carácter tecnológico, eres una persona creativa en el área de las letras, o eres un tipo que tiene vocación en el área matemática, te van orientando conjunto con tu familia para que en cierto nivel de secundaria tú te alinees en lo que va a ser tu vocación. Y eso es condición fundamental para que tú accedas a un college que tiene 2 años y que posteriormente te permita sacar una especialidad a nivel de licenciatura o a nivel de bachiller en 3 años o en 2 años posteriores. Las carreras en general en los países nórdicos son bastante más cortas que aquí en Chile. Así y entonces, cuando tú quieres alcanzar determinados niveles, tú te tienes que forzar efectivamente por poder lograrlo. Y las personas lo hacen por la vía, por ejemplo, si ellos practican un deporte, lo hacen por la vía de ser personas de excelencia en su deporte, porque saben que es un camino para efecto de acceder a una educación universitaria y en universidades de alta calidad. O lo hacen por la vía de su esfuerzo personal. Entonces aquí no podemos tener una educación como se ha definido antes, por los famosos pingüinos, muchos de ellos ya han dejado de ser pingüinos y son rinocerontes llenos de plata que ganan 22 millones de pesos mensuales, y que hablan solamente de derechos igualitarios. Fíjate tú que aquí se quiso establecer incluso de que personas de altos ingresos, para efecto de emparejar la cancha, no sufragaran su educación y que desviaran ese pago, digamos, por la vía de los tributos, etc. ¿Qué cosa más ilógica? Yo creo, honestamente, que la educación debe ser accesible a todas las personas. Y en los niveles, los percentiles iniciales, debe ser evidentemente sufragada por el Estado, por la vía de beca o por la vía de préstamos. Pero pienso que en los primeros 5, 8, 10 años en que la persona ejerce su profesión y alcanza determinados niveles de ingresos, debe hacer una devolución probablemente limitada a los ingresos, 10%, 8%, 12%, no sé, pero debe contribuir porque el Estado no puede hacerse cargo de todo. El Estado podrá dar el golpe inicial en la educación, podrá suministrar un patrimonio de 1.000, 2.000, 1.500 millones de dólares para efecto de iniciar este programa, pero ese programa deberá ser en el tiempo financiado por las mismas personas que se han beneficiado de él por la vía de destinar parte de los recursos de sus ingresos garantizados y gracias a lo que les aportó el Estado para efecto de mantener el sistema en el futuro. Entonces, yo siempre, derecho acompañado de deberes. Te menciono otro caso, en el caso previsional. La gente dice, mira, una pensión digna y de calidad. Yo lo acompaño de otra cosa, yo digo, sí, una pensión desde digna y de calidad. Pero, ¿por qué le vamos a dar la misma pensión a una persona que ha hecho ahorro, que ha significado parte de su consumo presente pensando en el futuro? Y esa persona va a tener que acceder a la misma pensión de una persona que no ha hecho nada. Nosotros conocemos muchas personas independientes que trabajan en distintas áreas y dicen, no, mire, el problema de la pensión será un problema del futuro. Pero conocemos muchas personas que tienen la preocupación de ir haciendo su ahorro y de ir preocupándose de lo que va a ser su edad de retiro. Entonces, obviamente, nosotros no podemos aspirar a que dos personas que han hecho su vida de forma distinta, el día de mañana se jubilen con los mismos ingresos. Nuevamente, derecho acompañado de deberes. Premiamos a quienes hacen un esfuerzo personal, porque eso es justamente, en mi pensamiento, una economía de carácter liberal. Una economía socialista promete muchas cosas y terminan como están en Venezuela, o terminan en la condición que están en Nicaragua, o terminan en una pobreza paupérrica como la que está en Cuba, o permite situaciones como la que se viven en Corea del Norte. Obviamente en este país tenemos sectores políticos que apoyan ese tipo de organizaciones políticas, pero yo creo que la gente en este país es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que no es el destino que queremos para Chile. Y yo voy a estar ahí, en la Convención Constituyente, con toda seguridad para constituir mayorías. Yo no voy a estar ahí para vetar nada, pero sí constituir mayorías con gente criteriosa, con gente razonable. Obviamente habrá que sacrificar algunas de las aspiraciones de cada uno de nosotros, pero lo fundamental tenemos que sacar una constitución de consenso y una constitución que tenga una estructura, un pensamiento detrás, donde las personas en su individualidad alcancen la satisfacción de lo que son sus requerimientos. No puede ser el Estado el que le tenga que dar la dádiva para todas las personas, porque además de eso, esa plata se agota en sí misma.
nunca va a ser suficiente. Sí, y aparte que volvemos al mismo tema de siempre, que es el Estado paternalista, en donde las personas quedan confiadas en que van a obtener los recursos, pero al fin y al cabo confiadas de qué. Si al fin y al cabo, cuando hablamos de, no sé, pues educación gratuita, eh, el dinero tiene que salir de algún lado, ¿ah? Y eso Exacto. obviamente que hay que ir manejándolo y hay que dar, bueno, información que sea clara y precisa. Yo creo que cuando se vende humo es muy fácil hablarlo, pero cuando se aterrizan los temas, entramos ya en la pista, y ahí hay que ir viendo cómo se van a ir trabajando estos temas y que obviamente vayan en beneficio para las personas, para la comunidad y para el país. Y en ese tema yo creo que diste algo súper fundamental, que tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad en el sentido de que nosotros tenemos que, si estamos en un país, si estamos en una comunidad, tenemos que devolver de repente la mano, tenemos que dar una ayuda a nuestra comunidad porque es necesario contribuir para que podamos crecer más. Y eso tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Mira, vamos a leer otro comentario aquí de Nélida Olivero. Le mandamos muchos saludos. Dice, las carreras deberían ser más cortas. Mi hija estudia el Adolfo Ibáñez y su carrera incluye un magíster, que finalmente es obligatorio y obviamente lo terminas pagando. Bueno, es lo que estábamos hablando recién. Exactamente. Eso justamente la autoridad, el gobierno central a través del Ministerio de Educación, quien tiene que crear o supervisar los programas. No te digo yo hacer los programas de carácter universal, no. Cada universidad tiene su vocación y particularmente la Universidad Adolfo Ibáñez es una gran universidad y en formación en carreras económicas más. Pero no cabe Así duda es. de que con el objeto de poder equilibrar sus finanzas probablemente van creando requerimientos que resultan enteramente innecesarios. Y yo pienso, yo siendo ingeniero comercial de la Universidad de Chile, te puedo decir, una carrera como la nuestra no se debe estudiar en más de 4 años. Y el magíster o el MBA y el doctorado y el postdoctorado serán materias para personas que quieran seguir adquiriendo formación en el tiempo. Pero 4 años es más que suficiente. Y deberá existir, eso sí, desde el Ministerio de Educación una obligación. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. ¿Sabes tú por qué no habla? Porque hay mucha gente que milita en estos partidos de la oposición que se dedican a la labor docente. Y Claro. entonces son profesionalmente educadores, profesores, etcétera, y por consiguiente tampoco conviene acortar las carreras en beneficio de personas que obviamente hacen un esfuerzo enorme por educar a sus hijos. Claro que sí. Mira, Dionisio, te manda hablando, estábamos recién hablando de ella, te manda muchos saludos Pamela Jadel. Ah, ahí te está viendo Gran Pamela. amiga, gran amiga. Oye, Dionisio, ¿cómo ha sido el trabajo entre la ciudad, por ejemplo, de Rancagua y las comunas como, por ejemplo, Coltauco? ¿Son parecidos los problemas o tienen algo distinto? Mira, el carácter agrícola de comunas como la de Coltauco hace un cambio muy fundamental respecto de ciudades como Rancagua, que ya tienen una masa de ciudadanos, de habitantes, que adquiere los problemas de una gran ciudad. Entonces, hay problemas que tú no tienes en Coltauco, por ejemplo, microbasurales al interior de la ciudad. Nuevamente, obligaciones. Nosotros hablamos de medio ambiente y nosotros tenemos que convencer a las personas que ellos son los responsables también por el medio ambiente que los rodea. A mí en comunidades de Rancagua me han mencionado el problema de basurales, microbasurales dentro de la ciudad, donde el municipio no ha hecho bien su trabajo. Porque lo que hay que hacer cuando tú tienes un microbasural al interior de una ciudad es clausurar ese terreno y aplicar multas, subir contribuciones. La ley tiene que aplicarse en eso. Y las personas me dicen, mire, ¿usted dónde cree que los niños cuando estamos en cuarentena van a jugar? Al microbasural. ¿Y en Claro. qué salta? En los colchones que han quedado ahí, en los muebles que han quedado ahí, o desarmando artículos eléctricos que hay en ese entorno. Entonces, hay problemas en estas ciudades como Rancagua que no existen en comunidades como la de Coltauco, o no existen en esa magnitud. Sí. Tipo de situaciones, por ejemplo, como la de Lo Cortés, con sus niveles de contaminación muy importantes, problemas graves, tampoco existen. Ahora, yo creo que problemas atingentes a la educación, a la salud primaria, problemas atingentes al tema cultural, problemas atingentes al desarrollo de la conectividad,
existen de manera común, más enfatizados en tu comunidad. Y creo que la dispersión de los habitantes es un tema que no se produce a nivel de ciudades como la de Rancagua. Ahí tenemos un problema de extensión de la comuna. Claro. Pero prácticamente tú tienes una comuna pegada con Machalí, Rancagua pegada a Machalí o pegada con el Olivar. Tú eso no lo tienes en Cortauco, pero sí tú tienes sectores como Los Patos o muchos sectores de tu comuna que están muy alejados y que te obligan por consiguiente a tener una cobertura de trabajo mucho más amplia. El tema de la seguridad, por ejemplo, implementar un tema de seguridad en una comuna como Cortauco tiene dificultades que le son muy propias. Pero yo creo que conceptos como el de las alarmas, por ejemplo, o la organización vecinal, son muy aplicables y de manera equivalente entre lo que son las comunidades de ciudades grandes como Rancagua y ciudades más pequeñas como comunas más pequeñas como la tuya. Así es, Dionisio. Oye, Dionisio, mira, ya llevamos 1 hora, 9 minutos conversando, ha pasado volando, y la verdad es que me gustaría que volviéramos a tener un live próximamente, tocando algunos temas a lo mejor fundamentales y los vamos aterrizando para que la gente vaya también opinando y que se vaya enterando de lo que tú quieras realizar, pero me gustaría que tú dieras un mensaje. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente de Coltauco escuchara de ti y qué mensaje les quieres dejar con la nueva constitución que se viene, con este nuevo proceso que es muy importante para nuestro país? Mira, primero que todo, estamos en un periodo de suspensión de las campañas y yo no puedo llamar a nadie a votar por mí. Así es. Pero sí hacer algunas reflexiones. Mira, así es. Félix, pienso de que la ciudadanía tiene que pensar en su futuro. Y cuando elige sus autoridades, cuando elige las personas que los van a representar, tienen que mirar mucho más allá de su amistad, de su militancia política muchas veces, tienen que mirar mucho más allá de lo que son sus empatías, porque hay veces que son personas, por ejemplo, que les gusta porque fueron futbolistas de un club deportivo del cual uno es seguidor, o porque había un programa de televisión y la persona era muy atractiva y era conductora. Bueno, se dan múltiples diferencias. Y yo en ese casting, la verdad de las cosas es que no califico. Esa es la realidad. Soy un poco más viejo y soy de la comuna de Rengo, así que imagínate venir a Coltauco. Pero yo tengo mucha confianza que las personas van a sentir y van a comprender mi idea en cuanto a que yo soy un tipo que quiero ir a servir. Yo tengo cómo ganarme la vida, eso también lo quiero decir claramente. Yo soy agricultor, yo soy emprendedor en el tema de la heladería, tengo otras actividades, he sido dirigente y soy dirigente ahora con mi actividad suspendida en el gremio del comercio por muchos años. Pero yo la verdad de las cosas es que no voy a vivir de esta pega. Nuestros parlamentarios también se preocuparon de manera muy especial en que la remuneración de los constituyentes, siendo muy buena, porque son 2,5 millones de pesos, fuera cerca de un 10% de la que reciben ellos. O sea que hay una desproporción. Y justamente una de las cosas que me motivó a mí a votar por una convención constituyente enteramente integrada por personas electas es porque yo no quiero parlamentarios cerca. Yo creo que a quienes hay que bajar de los patines de manera muy preferente es a los parlamentarios. Obviamente también al Poder Ejecutivo y otras personas. Entonces, pienso que con la independencia que yo tengo, con la experiencia que yo tengo, y también siendo una persona que soy emprendedora, yo no tengo que mostrarle mi currículum a nadie. La verdad de las cosas es que yo no he trabajado nunca para el Estado, sin perjuicio que pienso hacerlo ahora como convencional constituyente y a mucho orgullo. Pero yo no he hecho mi vida el trayecto en la política. Yo lo he hecho en el emprendimiento privado, tengo una experiencia, tengo una capacidad de diálogo. Cuando nosotros trabajamos en negocios, somos dirigentes gremiales, créeme que tenemos que ceder mucho. Y obviamente también tenemos que saber hacer nuestros puntos. Entonces, yo estoy para constituir mayoría, yo estoy para sacar buenas ideas, yo no estoy para pertrecharme en una minoría porque no me interesa y porque no creo que sea el trabajo que haya que realizar. Así es. Bueno, Dionisio, yo qué más te puedo decir, pues agradecerte por tu tiempo, agradecerte por aceptar esta invitación que te realicé. Para mí es súper importante que Coltauco conozca a los constituyentes, que pueda realizar las preguntas así como las realizaron hoy día. Y bueno, esperamos ya a tenerte nuevamente acá en la comuna de Coltauco. La otra vez estuvimos en el sector del Molino, estuvimos allá en Los Patos. Y la idea es que ahora sigamos recorriendo la comuna,
porque así como vimos el tema, pero gracias a esa salida de Reno, tú te llevaste un tema que es súper importante para nosotros. Así que yo feliz de que haya aceptado esta invitación y bueno, esperamos estar nuevamente juntos. ¿Mm? Muchas gracias, Félix. Totalmente disponible para las veces que me necesite y en realidad el agradecido soy yo. Yo soy la persona más agradecida porque esto me posibilita dar a conocer mi idea, ponerme en contacto con una comunidad y tener la fianza tuya a mi lado, que para mí es muy importante, porque tú eres una persona destacada, vas a ser sin duda el alcalde de Coltauco y también has demostrado un espíritu muy transversal, que yo quiero hacerte ese reconocimiento frente a las personas que nos escuchan, porque más allá de las militancias, de los partidos, más allá de nuestras propias, tú has establecido afinidades con muy diversas personas, entre las que me incluyo, me siento muy cómodo contigo y no tengo reparo alguno en poder conversar con esta tranquilidad que lo hemos hecho. ¿Mm? Así que te Muchas agradezco gracias, mucho. Mauricio. Esa es la idea, que trabajemos en conjunto y por un bien mayor. Exactamente. Muchas gracias, Un Dionisio, abrazo. que estés muy bien y saludo a todos los que nos estuvieron viendo. Un abrazo. Muchas Chao, gracias también. Dionisio. Chao.